Pues en este plan ya llegó el 2 de mayo de 1808, el día señalado para que abandonaran el Palacio Real de Madrid los últimos miembros de la familia Camino de Bayona. Por si no saben de lo que estamos hablando, en el capítulo anterior hablé de esto mismo. O sea, de por qué se fueron hacia Bayona la familia real, del motín de Aranjuez y demás, porque todo esto viene muy ligado. Todo esto viene aquí, mira, seguido. Así que vamos, a lo que estábamos diciendo. Pues ya llegó el día señalado para que se abandonara el Palacio Real con todos los últimos de la realeza dirección a Bayona. Y bueno, los madrileños ya llevaban mosqueado más de un mes y planteándose preguntas, ¿no? de las que no tenían respuestas ninguna y menos satisfactorias. Y bueno, el rey se fue el 10 de abril y no había vuelto. Cada vez hay más franceses y mandan mucho más. El capitán general de Madrid ya va diciendo por ahí, ¡oh la la! Pese a que es de Colmenarejo, así que aquí pasa algo. Pues todo esto se decía la mayoría. A las 9 de la mañana del 2 de mayo, dos carruajes salieron de palacio, primero uno con la infanta y cuando fue a salir el segundo con el chaval, un grupito de revoltosos que andaba por allí montó un follón, cortó los correajes y el carruaje no salió. Desde dentro del palacio pues salieron los primeros gritos de ¡traición! ¡Vasallos! ¡A las armas! ¿A las armas? ¿Cómo que a las armas? ¿No habéis metido a los franceses en España y ahora los tenemos que echar los vasallos? Pero como el populacho es obediente, pues nada, a las armas, venga todo el mundo, venga, como cabrita. El grupo de revoltosos comenzó a gritar ¡muerte a los franceses! Y la cosa pues ya empezó a liarse parda. ¿Pudo ser que aquello tuviera poco de revuelta popular? O sea, que estuviera todo tan orquestado como lo estuvo también el motín de Aranjuez. Sí, pudo ser, pero los historiadores, que son los que saben, no se han puesto de acuerdo. Así, bueno, para unos el 2 de mayo fue un levantamiento popular espontáneo y divino, y para otros una conspiración animada desde dentro del palacio para hacerlo pasar por una especie de revolución callejera. O sea, la verdad es que solo había que prender un poco la mecha para que el cabreo se extendiera y ya la gente pues se levantara, ¿no? Lo mismo que se hizo en Aranjuez. Al zopenco de Fernando VII y su pandilla pues no les interesaba levantarse en armas contra Napoleón, por eso preferían hacerlo pasar como algo surgido espontáneamente de la calle, o sea, una reacción del pueblo en defensa de su rey. En realidad, uno se pregunta qué hacía en las puertas de palacio aquel grupo de revoltosos. Y menos en aquella época. O sea, ¿qué hacían perdiendo tiempo ahí delante? O sea, no es que existiera el turismo, por así decirlo. A ver, ¿quién les avisó, no? Para que fueran a montar el pollo con la salida de los carruajes, ¿no? Alguien tuvo que haberles avisado. O sea, uno de aquellos agitadores fue José Blas Molina, que fue el cabecilla que arrastró el primer grupo de madrileños al palacio al grito de ¡que nos lo llevan! ¡Ay, que me lo quitan de las manos! Bueno, pues todo esto ocurrió a las 9 de la mañana y media hora después el grupo cogió carrerilla y se plantó en la Puerta del Sol. Y allí se enredó más la cosa, los franceses pegaron los primeros tiros, la bronca se extendió por las calles de alrededor y la voz corrió por Madrid. O sea que ya la mecha ya estaba prendida. Los madrileños se liaron en cuerpo a cuerpo, a navajazo contra los franceses, los que no llegaron a bajar a la calle les tiraban tiesto desde la ventana. Pero bueno, 5 horas después, a las 2 de la tarde del 2 de mayo, ya la revuelta estaba sofocada. O sea, ya solo quedaba detener y fusilar al día siguiente. La primera pregunta que viene a la cabeza cuando a uno pues lo dejan reflexionar, ¿no? Sin entretenerle con supuestas hazañas y heroicidades varias, es ¿y qué hacían los soldados españoles mientras el pueblo se partía la cara? O sea, ¿no? Enseguida nos acordamos de los famosos Daoiz y Velarde, ¿no? Pero se echa de menos al grueso de la tropa, ¿no? Porque el grueso de la tropa estaba cuartelado, o sea, 3.000 soldados en Madrid, ¿qué estaban haciendo? ¿Silbando el pío pío y mirando a Cuenca? O sea, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué hacían? De verdad. No es que los franceses les cayeran bien encima, pero los generales españoles, los jefes, desconfiaban más de un escrache de populacho cabreado que de los franceses. O sea, por eso la orden fue que ningún soldado se moviese de su acuartelamiento. Y encima ahora me sale con voz de ronca. Acuartelamiento, ¿vale? En fin.
Que los madrileños se los apañaran a como pudieran. Solo 4 gatos uniformados desobedecieron. Que era Luis Daoiz, Pedro Velarde, el teniente Jacinto Ruiz y 70 soldados más que fueron aplastados como cucarachas por los franceses. Vamos. Alguien se había encargado de que la bronca del día 2 pareciera una revuelta popular, pero que salía bien. Vale, estupendo. El pueblo había dado la cara y los de arriba pues ya recuperaban el mando. O sea, ¿qué salía mal? Pues ¿qué se le va a hacer? O sea, que los maten ellos, que son los que se lo han levantado, ¿no? Digo yo, que es lo que habrán pensado. Cierto que, al margen de que sea tan sospechosamente espontáneo, los sucesos del 2 de mayo madrileño provocaron el levantamiento del resto de España, pero porque los españoles salieron a defender lo que no defendían ni los políticos ni los militares. O sea, comenzaron a crearse juntas provinciales para plantar cara a los franceses y llenar el vacío de poder que había en el país. Y ya está, o sea, 6 años de guerra para echar a los franceses y que volviera el pérfido de Fernandito. Y aquí lo correcto sería decir que, reclamando su vuelta, los españoles estuvieron un poco tontos, pero no. Mejor dejar los eufemismos y decir directamente, voy a decir un insulto, ¿vale? Que hace falta ser muy gilipollas. Ya está. Sí, es lo que hay. Porque salir a recibir al mamandurrias del rey al grito de vivan las cadenas no tiene disculpa. Perdona que diga, no tiene ninguna disculpa. Seguramente Napoleón nos devolvió al rey porque es que no lo aguantaba ni un minuto más. Las cosas como son, o sea, era servil, pelota, adulador, rastrero. Y mientras los españoles se desangraban en 1000 batallas para que volviera, Fernando VII felicitaba a Napoleón por sus triunfos desde su prisión dorada. O sea, intentó hasta que Bonaparte lo adoptara como hijo. Y en sus cartas lo llamaba primo. Él sí que era un primo, ¿vale? O sea, este es el tipo que realmente los españoles quieren como rey. Se habrá dicho Napoleón, no. Napoleón le habrá dicho, este es el tipo que querían los españoles como rey. Así seguramente se lo dijo. Pues él habrá dicho que se lo queden. A todos ustedes enteros. Y así no fue, hijo. Y así no fue. El 4 de mayo de 1888 llegó, momento en el que Madrid enterraba las consecuencias de su heroicidad, 400 muertos, y entre ellos ni un duque, ni un humilde conde, ni un intelectual, ni siquiera un simple señorito. O sea, curioso, ¿verdad? Muy curioso. Basta revisar la lista de víctimas para comprobar que, salvo 3 oficiales y el puñado de soldados que los apoyaron, todos los muertos eran albañiles, criadas, carboneros, barberos, o sea, lo que es la plebe, no la gente de la calle. Francisco de Goya fue uno de aquellos intelectuales que se quedó en la retaguardia y la verdad deseando que ganara el francés, ¿vale? Porque el pintor era un afrancesado y de hecho la famosa pintura de los fusilamientos del 3 de mayo fue una forma de hacerle la pelota a Fernando VII cuando volvió a solicitar la hoja del padrón en España. O sea, nadie crea que la pintó Goya cuando ocurrieron los hechos y movido por un sentimiento patriótico, ¿vale? Nada de por el sentimiento hacia las víctimas, no, o sea, los fusilamientos pasaron al lienzo 6 años después, cuando el rey Felón retomó el poder en 1814. En ese momento Goya escribió al gobierno español mostrando el deseo ferviente de perpetuar por medio del pincel las escenas de nuestra gloriosa insurrección contra el tirano de Europa. El mismo tirano con el que Goya se había ido de caña durante 6 años, ¿vale? Hay que entenderlo. Ese fervor patriótico que le brotó de golpe para salvar el cuello porque estaba señalado como traidor y su vida no valía ni un duro. Así que reaccionó y dijo, ay, voy a ver cómo me camelo a Fernando VII y le pinto unos fusilamientos antes de que me fusilen a mí. Así que ya. Goya se libró porque al fin y al cabo era un pintor consagrado y le permitieron que se luciera. Ya está, o sea, se esmeró en pintar 2 obras que quedaron como símbolo de la resistencia contra el francés. Uno fue la lucha con los mamelucos y el otro fue la del 3 de mayo de 1808, los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío. Lo fundamental es que gracias al agobio de Goya por salvar su reputación patriótica, realizó la primera pintura antibelicista de la historia, porque por primera vez se mostraba la guerra como el mayor de los horrores, o sea, ni ejércitos épicos ni soldados heroicos, solo hombres vecinos del pueblo con el espanto en el rostro. Pues espero que les haya gustado y nos vemos el próximo día. Así que
que seguimos. En verdad vamos a seguir con el año 1808 porque ahora vamos a ver qué estaba haciendo Napoleón en ese entonces. Bueno, un saludo y hasta mañana. Hasta luego.